Él la dejó cavar su propia tumba con su silencio. Has sido notificada. Esa fue la primera frase que salió de su boca mientras dejaba caer el sobre mi teclado, justo encima de las teclas de función, como un presuntuoso signo de puntuación en un matrimonio que ella ya estaba reescribiendo. Sin preámbulos, sin advertencia, ni siquiera un atisbo de culpa en su voz. Solo esas 3 palabras pronunciadas con el profesionalismo estéril de un memorando corporativo. La oficina acababa de vaciarse. Mi equipo, leal, brillante, ajeno a todo, estaba abajo celebrando el lanzamiento de nuestro nuevo módulo de seguridad para clientes. Ella no había confirmado su asistencia. Se quedó allí con los brazos cruzados, enfundada en esa americana que siempre usaba cuando quería parecer una directora ejecutiva. Aunque nunca había escrito una línea de código, ni se había quedado más allá de las 7 de la tarde. No tenía por qué. Tenía encanto, sofisticación, el pedigrí adecuado para las salas de juntas. El resto lo consiguió casándose. Tú construiste la máquina, solía decir, pero yo soy quien hizo que la gente la tomara en serio. Al principio esa frase me divertía, luego se volvió aburrida, luego se convirtió en el telón de fondo de cada conversación que tenía sobre nuestra empresa. En los eventos de networking, yo era el extraño marido que trabajaba en las trastiendas, como a ella le gustaba decir. La gente empezó a asumir que yo era una especie de director de tecnología contratado que ella mantenía para los sistemas heredados. A veces le seguía el juego, sonriendo lo justo, dejando que la narrativa se afianzara. Me daba espacio, pero ahora lo quería todo. Tengo derecho a la mitad, dijo, como si las palabras supieran mejor de lo que sonaban. Serás transparente con las finanzas. He traído a alguien. Se hizo a un lado y entró un hombre que parecía salido de una fantasía de auditoría fiscal. Gafas caras, traje azul marino, un impecable portafolio de cuero. Se presentó educadamente, pero no esperó una respuesta antes de conectarse al terminal de administración. Solo necesitamos acceso al servidor interno y los registros completos, dijo ella dulcemente, retirando su silla. Nada personal, no dije mucho. En lugar de eso, la observé. Pensó que este era el momento en que me acobardaría. Tal vez sacaría pecho y ladraría sobre secretos comerciales. Pero simplemente abrí el cajón, saqué el token de inicio de sesión cifrado y se lo deslicé a su contable. Tómate tu tiempo, dije. De verdad, ve despacio. Y lo hizo. El hombre apenas levantó la vista durante la primera hora. Solo hizo clic y tecleó con la cabeza ligeramente inclinada mientras revisaba años de compilaciones, despliegues, asientos fiscales, registros de pago. Todo brillaba sospechosamente limpio. Fue entonces cuando lo noté. El ligero arqueo de su ceja, el suave resoplido de su aliento. Estaba confundido, no porque faltara algo, sino porque todo estaba allí, demasiado ordenado, todo contabilizado, todo categorizado, todo vela hasta el minuto. Era casi como si alguien lo hubiera estado esperando. Lo curioso de ser subestimado durante años es que te da espacio para prepararte. No solo estaba construyendo software, estaba construyendo pruebas, patrones, registros, espejos, y los mantenía fuera de la red. Sin nube, sin rastro de papel físico, solo copias de seguridad cifradas en discos rotativos, vinculados a registradores de pulsaciones de teclas que yo mismo había escrito. Nada ilegal, solo vigilante. Te sorprendería cuántos documentos privados se copian en máquinas compartidas cuando nadie cree que estás mirando. O cuántas sincronizaciones remotas olvidan desvincularse después de un restablecimiento de contraseña, o cuántas configuraciones de copia de seguridad se duplican por error, especialmente cuando la persona que las configura cree que es la única lo suficientemente inteligente como para cubrir sus huellas. He estado en silencio durante demasiado tiempo, y eso me parecía bien. La gente no toma en serio a las sombras hasta que se mueven. Y escucha, ya que has llegado hasta aquí, considera suscribirte.
No creerías cuánta gente escucha sin pulsar ese pequeño botón, y sí, realmente mantiene toda la operación en marcha. Cada clic nos mantiene con energía para traer más como esto. Sin presiones, solo piénsalo. En fin, volviendo a su contable, ahora estaba sudando. No visiblemente, no lo suficiente como para que ella lo notara, pero su mano se cernió un instante de más sobre el teclado antes de hacer clic en el siguiente árbol de archivos. Me recliné. Ella estaba hablando con alguien por el altavoz, probablemente su abogado, riéndose demasiado fuerte de alguna trivialidad. No vio el momento en que él dejó de desplazarse. Una carpeta había captado su atención. No era mía. Nunca nombraba las carpetas así. Estaba etiquetada con su estilo. Camel Case, etiquetada con identificadores de proyecto que solo ella usaba, vinculada a fechas que recordaba claramente, como la noche en que me dijo que estaba trabajando hasta tarde en la incubadora, pero la cámara de la sala de conferencias mostraba lo contrario. No dije nada entonces, simplemente lo archivé con marca de tiempo, categorizado y replicado. La verdadera auditoría no era de mis libros, era de los suyos. Comenzó con esa risa falsa que usaba cuando mentía, frente a gente demasiado tonta para darse cuenta. Estábamos en un Palermo Antigua, uno de esos lugares soleados y caros con aire orgánico y mimosas de 19. Tenía la mano en la muñeca de su amiga Lorena, sonriendo con la inclinación justa de su cabeza, fingiendo confiar de la manera en que lo hacen los depredadores aburridos. Quiero decir, no es estúpido, solo taimado, susurró como si estuviera revelando algún pequeño y encantador defecto de su marido. Sé que hay más contratos secundarios de criptomonedas, trabajos de consultoría que no declara. Juega la carta del genio silencioso, pero lo conozco. Lorena hizo el falso jadeo. Su otra amiga, Inés, se inclinó con los ojos muy abiertos y lista para el chisme. Y su tercera amiga, ni idea de cómo se llamaba, solo murmuró: «Bueno, lo encontrarás. Siempre lo haces». Ella sonrió como un gato que ya se relame los bigotes. «Oh, ya sé a quién voy a enviar. El contable Roberto Valdivia». Lo recordaba de 2 fiestas de Navidad atrás. Me lanzó una mirada de «¿Y tú qué haces realmente?», mientras sorbía un whisky que yo había pagado en ese momento. Simplemente sonreí y dije que me encargaba de la arquitectura de backend y el cumplimiento normativo. Perdió el interés después del cumplimiento. Lo que ninguna de ellas en ese brunch sabía. Lo que ella no sabía era que yo ya llevaba meses observando sus movimientos. No me refiero a espiar su teléfono o revolver cajones como un marido desesperado jugando al detective. Eso es de aficionados. Ella me dio sus pistas hace mucho tiempo. Empezó de forma sutil, memorias USB dejadas a la vista, pero siempre recién borradas. Extraños registros de impresión de nuestra oficina en casa, cuando afirmaba no haber tocado la impresora en semanas. Una vez un conjunto de contratos desapareció de nuestra carpeta compartida, pero los valores de suma de comprobación no coincidían con la última sincronización. El archivo no había sido borrado, solo copiado. Silenciosamente empecé a registrar la actividad de los dispositivos en la red doméstica, algo que cualquier ingeniero decente puede configurar en menos de 1 hora. Cada portátil, tableta, incluso subsolo para recetas iPad mini, obtuvo su propio monitor pasivo. No hurgué en sus cosas, no lo necesitaba, simplemente replicaba y observaba. Transferencias a medianoche a una memoria USB en blanco, siempre el mismo modelo, siempre reformateada antes de usar. 2 semanas después, me preguntó mientras comíamos pasta si deberíamos empezar a usar un planificador financiero compartido. «No sería inteligente», dijo enrollando los linguini como una hechicera con un tenedor, solo para adelantarnos a las cosas antes de la próxima temporada de impuestos. «Tenemos muchas piezas en movimiento». Asentí. «Claro, lo que creas que es mejor». Y fue entonces cuando supe que se estaba preparando para darle la vuelta al tablero. Aún no, pero pronto. Creía que estaba siendo estratégica, lenta, sutil.
Creía que tenía tiempo para mover sus piezas antes de la fase de conflicto. Así la llamó una vez después de un seminario de liderazgo. Toda disrupción tiene una fase de conflicto. Lo mejor es adelantarse. Así que la dejé. La dejé hacer sus pequeñas copias a medianoche. La dejé tener sus branches con el círculo de Lorena. Incluso la dejé accidentalmente dejar ese sobreedio visible en su bolso, el que tenía sus iniciales en papel con membrete legal de un bufete boutique de Polanco. Asumió que entraría en pánico, que me apresuraría a cubrir las cuentas fantasma que había inventado en su cabeza. No lo entendía. No había nada que cubrir, pero había mucho que mostrar. La única razón por la que estaba convencida de que yo tenía algo que ocultar era porque ella lo tenía. La culpa proyectada es algo curioso, especialmente en matrimonios donde una persona cree que ha superado a la otra. Había pasado tanto tiempo pensando que ella era la estratega, la mente maestra detrás de nuestra presencia social, la arquitecta de nuestra narrativa conjunta. Y tal vez eso era cierto en público, pero la tecnología no es pública. La tecnología es privada. Los datos son silenciosos hasta que alguien sabe cómo hacerlos cantar. 3 meses antes de que hiciera entrar a su contable en mi sala de servidores, ya había catalogado 17 instancias de duplicación de archivos no autorizada, 11 exportaciones de PDF de carpetas seguras y en 6 ocasiones distintas usó una impresora a las 2 de la mañana para imprimir listas de la compra que tenían exactamente 32 páginas de largo y usaban Arial de 12 puntos con pies de página. ¿Quién imprime la lista de la compra en Arial? Y luego vino la mejor parte. Una noche cometió un desliz. Pensó que estaba dormido en mi oficina después de otra jornada de 18 horas. Entró de puntillas, conectó su unidad y copió una carpeta llamada Proyecciones Fiscales 2016 a 2021, excepto que no era esa carpeta, era una trampa. OnBot. En el momento en que la abrió, un script invisible capturó todo, el ID de su dispositivo, la marca de tiempo y la IP. Replicó toda la secuencia en un servidor externo y etiquetó el archivo como comprometido. Prueba no dije ni una palabra. Dejé que pensara que estaba ganando. Pasó las siguientes semanas sonriéndose a sí misma en el espejo, pensando que iba a 5 movimientos por delante. Mientras tanto, cada pulsación de teclas se convertía en otra migaja en el rastro que ella creía estar siguiendo. No se dio cuenta de que el rastro lo había construido yo, y no conducía a un tesoro, conducía a una trampa. Llegó 40 minutos antes, como suelen hacer los hombres que creen que la puntualidad es parte de su identidad. Traje gris, zapatos pulidos, un maletín de portátil negro mate que probablemente costó más que la primera versión del sistema de firewall de mi empresa. Se presentó como el señor Valdivias, pero yo ya lo conocía. No personalmente, pero conocía el tipo. La voz era cálida y calculada, como un anuncio de podcast pregrabado. Apretón de manos firme, ojos sin vida. El tipo de hombre que la gente contrata cuando quiere sentirse segura, pero no quiere hacer las preguntas difíciles por sí misma. Ella se iluminó cuando lo vio, como una organizadora de bodas que ve a su florista favorito. Beto sonrió radiante, tocándole el brazo un poco más de lo debido. Gracias por venir temprano. Quiero que esto esté hecho antes del almuerzo. Simplemente encuéntralo todo. No va a salir de aquí con un solo céntimo escondido. Valdivias me dio un asentimiento del tipo que le das al tipo que está siendo auditado por tu cliente. No esperó a que yo hablara. Simplemente se acercó al terminal de invitados que había preparado, sacó una llave USB y comenzó a arrancar su kit de herramientas cifrado. Sus manos se movían con confianza, rápido, como si hubiera hecho esto 100 veces antes y no esperara nada nuevo. Le había despejado el espacio. Quería que estuviera cómodo. El token de acceso que le di desbloqueaba la base de datos financiera completa. Cada registro desde el primer día, contratos, pagos a proveedores, declaraciones de impuestos, cadenas de facturas, incluso los registros de Excel de las pruebas de Bachen.
No se necesitaban contraseñas, se lo sirvieron todo en bandeja. Empezó por lo básico: estados de pérdidas y ganancias, formularios de impuestos de referencia cruzada, facturas de proveedores, libros de pagos, algunas cejas levantadas aquí y allá, pero sin jadeos, sin interrupciones, solo el sutil zumbido de un profesional que se deja llevar por una sensación de superioridad. Me recliné observando. Ella se quedó de pie sobre él al principio, con los brazos cruzados, escudriñando su pantalla como si entendiera alguna de las herramientas que estaba usando. Pero finalmente el silencio la puso nerviosa y salió de la habitación con el pretexto de revisar unos documentos legales. En realidad, simplemente no le gustaba el silencio cuando no era el suyo. Valdivias no habló, no tenía por qué. Sus dedos lo hicieron. Se detuvieron un poco más ahora, comprobando 2 veces los nombres de las carpetas, ejecutando comparaciones de suma de comprobación. Un zumbido silencioso se le escapó alrededor de la marca de los 90 minutos. Fue entonces cuando abrió los registros de copia de seguridad del servidor. Eran viejas copias de seguridad increments diarias, de los últimos 730 días indexadas con marca de tiempo y con haz automático para verificar la integridad. Hojeó los registros, se detuvo, retrocedió, se detuvo de nuevo. Una línea le llamó la atención. 18 de junio, 2:13 de la madrugada ejecutada, réplica del servidor. Directorio, onalome, onal, onalab, alt, onalarchive mth4. Abrió el directorio correspondiente en el servidor activo. No había nada. Abrió la réplica. No estaba vacía. Se inclinó. Dentro había registros XML, miniaturas de imágenes, capturas de hojas de cálculo, capturas sistemáticas de movimientos de archivos a nivel de usuario. Y fue entonces cuando la primera fisura de duda se dibujó en su rostro, no porque los datos fueran condenatorios, sino porque no deberían existir. A ningún contable forense le gustan los fantasmas, y esta era una carpeta fantasma, algo construido para ser invisible para cualquiera que no la buscara. Pero ahí estaba, completamente sellada con fecha y hora, completamente intacta. Hizo clic en una carpeta marcada como correspondencia archivada, luego en otra, registros de transferencia, eventos no del sistema. Cuanto más profundizaba, más silencioso se volvía. Pasó media hora, luego otra. Ella volvió sosteniendo su teléfono como una espada, lista para preguntar si tenía todo lo que necesitaba. Él ni siquiera levantó la vista. «No falta nada», dijo secamente, pero ella entrecerró los ojos, pero él no respondió de inmediato. Simplemente siguió desplazándose, cambiando vistas, verificando registros. Estaba en ese lugar donde los profesionales fingen que están pensando profundamente para enmascarar el hecho de que algo acaba de ponerlos nerviosos. «No hay fraude», murmuró. «Ni malversación, ni rutas sospechosas, ni clientes fantasma, ni criptomonedas». Ella parpadeó. «Entonces, eso es bueno, ¿verdad?» Él se giró lentamente para mirarla. «Está demasiado limpio». Ella se rió. «Es obsesivo. Así es como esconde las cosas». Valdivias no sonrió. No dijo. «Este nivel de pulcritud no es una tapadera, es un diseño. Todo tiene una huella replicada. Cada movimiento de archivo, cada versión, incluso las eliminaciones están catalogadas y verificadas con hash». Tocó la pantalla. Este servidor no parece haber sido utilizado por alguien que esconde dinero. Su mandíbula se tensó. «Entonces es más inteligente de lo que pensabas». Valdivias inclinó la cabeza. «O alguien más fue descuidado». Eso dolió. Ella miró el monitor, luego a mí. Yo seguía reclinado con los brazos cruzados en silencio. Fue entonces cuando Valdivia hizo clic en un archivo, entrecerró los ojos. No necesitaba verlo. Sabía que estaba allí, pero ella no. Ella asumió que toda esta operación era sobre mí. Ni una sola vez consideró que al traerlo con plenos derechos de administrador y autorización legal, había invitado a alguien a leer también sus huellas. Los dedos de Valdiv dudaron sobre el teclado. Hizo clic en la siguiente carpeta. Estaba etiquetada con su formato de nomenclatura,
no el mío. Y de repente lo vi. La grieta, el tic en su expresión. No pánico. Todavía no. Solo el más mínimo destello de reconocimiento. El tipo que solo llega cuando alguien se da cuenta demasiado tarde de que su pasado acaba de volver a entrar en la habitación. Valdivia se inclinó hacia adelante, con los codos ahora apoyados en el escritorio, en lugar de su habitual postura perfecta. Eso solo decía suficiente. El hombre había pasado de realizar una auditoría a descifrar la escena de un crimen. La carpeta era simple, titulada Mirror, de espejo, sin trucos, sin contraseñas, sin desvíos, solo Mirror, como si lo desafiara a mirar. Se cernió sobre ella con el ratón un momento de más, como un hombre que abre un sobresellado destinado a otra persona, e hizo doble clic. Se abrió al instante dentro una pila de carpetas anidadas que replicaban las unidades de la nube compartidas vinculadas al administrador de la empresa. Archivo bajo finanzas, socios Gubag compartidos, plantillas de RPP, presentaciones Q4. Todo en su lugar hasta las subcarpetas engañosas que ella pensaba que enterrarían sus huellas, las que nombró cosas como presupuesto-B del B-Hogar y PDFs BD-B seguros para que pareciera aburrido, civil, inofensivo. Valdivia se desplazó, luego se detuvo. Ahí estaba una carpeta titulada Transferencias B, programadas, ONAL, dispositivo MTH4. Hizo clic. Por un momento no pasó nada. Luego la carpeta se pobló. Docenas, no, cientos de capturas de pantalla, cada una perfectamente sellada con fecha y hora. Capturas claras de una pantalla a mitad de una tarea. Algunas eran inocuas, su calendario, sus borradores de correo electrónico, memorandos internos, pero otras no tanto. La primera captura de pantalla mostraba conectada a una interfaz bancaria, su nombre claramente visible en la esquina superior derecha. Estaba revisando una transferencia bancaria en el rango de 5 dígitos. Destino: una cuenta offshore en Caimán. La línea del memo decía que en Salta al JS Onal, San Andrés. Valdivia se entrecerró los ojos. Abrió la siguiente imagen. Otra transferencia cuenta diferente, esta vez a una sociedad fantasma en Panamá. Luego otra, y luego una a un contratista de marketing listado bajo una entidad completamente no relacionada. Todas desde su cuenta personal, todas con marca de tiempo en horas extrañas. 2:14 de la madrugada, 3:3 de la madrugada, una incluso a las 4:41 de la madrugada en la mañana de Navidad. Hizo clic en una subcarpeta titulada Borradores BAG enviados. Docenas de borradores de Outlook guardados, cada uno sin enviar. Algunos eran para abogados, otros para proveedores, pero la mayoría eran para ella misma. Notas recordatorios del tipo que nunca piensas que serán leídos. Uno destacaba: necesito limpiar los registros antes de que Valdivia empiece. La mandíbula de Valdivia se tensó. Parpadeó lentamente con los labios apretados y por primera vez sus dedos dejaron de moverse. El hombre conocido por su velocidad y confianza se había quedado quieto. Miró por encima del hombro hacia la puerta de cristal de la oficina. Ella no estaba allí. Se inclinó de nuevo. Un archivo más al guión bajo personal XLSX. Lo abrió. Una hoja de cálculo. Diseño simple. 5 columnas. Fecha, cantidad, destino, remitente, IP, dispositivo de aprobación. La primera entrada era de hace 2 años. Cada fila era una transferencia. Cada transferencia se remontaba a ella, pero algo más le llamó la atención. Una sexta columna oculta. La desocultó. Testificado por las primeras entradas estaban en blanco. Luego empezaron a aparecer nombres. Reconoció 2 de ellos, su hermana, su madre, otro, un viejo amigo de la universidad, ahora listado como fideicomisario en una de las sociedades fantasma, cada uno con una IP correspondiente, una entrada de registro, una huella digital que los vinculaba a la acción, y lo entendió. Esto no era solo una réplica de los datos de la empresa, era una réplica de ella.
Valdivias se frotó el puente de la nariz. Ahora tenía dos problemas. Primero, verificar la autenticidad de los archivos antes de confrontarla, porque si siquiera una pizca de esto era falso, toda su reputación profesional estaría en riesgo. Segundo, entender por qué algo de esto se había dejado allí. En primer lugar, volvió a la carpeta raíz. Allí, sentado inocentemente en la parte superior, había un único archivo de texto, LM, break, TXT. Lo abrió. Dentro una línea. Supongo que eres meticuloso. Sigue adelante. Se reclinó lentamente. Esto no fue accidental. Alguien sabía exactamente qué buscaría, qué herramientas usaría, en qué haría clic primero. Valdivias ya no estaba auditando. Estaba participando en algo mucho más grande, mucho más frío que un divorcio. Miró la pantalla de nuevo, luego se giró y la miró fijamente a través de la pared de cristal, riéndose en una llamada con alguien, sin duda ya tejiendo la historia de que la auditoría iba brillantemente. Tocó la pantalla una vez con la punta del dedo. Luego, finalmente, en voz baja, murmuró: ¿Con quién estás casada? Señora, ¿puedo preguntar quién más tenía su contraseña de administrador? La voz de Beto Valdivia cortó el aire como un trueno inesperado. Calma, mesurada, pero con un filo mucho más agudo. Duda. Ella se congeló a media risa, el teléfono aún caliente en su mano. Su sonrisa se apagó como un interruptor defectuoso. La habitación, que segundos antes estaba llena de su jactancia satisfecha, se sumió en el silencio. Parpadeó. ¿Qué? Valdivias no repitió la pregunta. Simplemente giró la pantalla hacia ella con un solo movimiento practicado, con los dedos aún apoyados ligeramente en el borde del teclado. La cara de póker de un hombre forense, plana, ilegible, pero sus ojos estaban fijos en los de ella. Ahora tocó la ventana superior. «Estos no son sus archivos», dijo. «Son los suyos». Se movió hacia la mesa lentamente, como si se acercara a un perro dormido al que acabara de despertar de una patada. «Disculpa», dijo con la voz quebradiza. Valdivia abrió la pestaña de metadatos en la pantalla. Ella no era técnica, nunca lo había sido, pero incluso ella podía reconocer las etiquetas que parpadeaban ante ella. Creado por Bage 4, IP de origen 1900-588.0, 17 usuario Roremin, registros de trabajos de impresión, 3.4 de la madrugada, 3.29 de la madrugada, 3.46 de la madrugada. Carpeta de borradores de correo electrónico vinculada a la cuenta señorprivatemail.com. Le tomó un segundo procesar lo que estaba viendo. Luego se rió, seca, temblorosa, como el sonido que hace una copa de vino justo antes de romperse. «No, eso es imposible», dijo. «Debe haberlos plantado, manipulado las marcas de tiempo. Es capaz de eso. Dijiste que era meticuloso». Valdivias no se inmutó. Manipular la integridad de los registros en copias de seguridad replicadas y almacenadas en sistemas separados y aislados requeriría acceso completo de administrador del sistema. Y por lo que he visto, él nunca lo tuvo. Volvió a girar el monitor hacia sí mismo y abrió otro archivo. Esta carpeta contiene capturas de pantalla tomadas de su portátil durante sesiones remotas. Sesiones autenticadas con su ID de huella digital, enrutadas a través de su red doméstica y emparejadas con los registros de su impresora. Todo ello cotejado con las marcas de tiempo de los trabajos de impresión físicos iniciados desde su dispositivo. Volvió a mirarla. No es su servidor lo que es sospechoso, son sus dispositivos. Ella retrocedió medio paso apoyándose en el borde de la mesa. Yo no. Tal vez alguien clonó mi sistema o tuvo acceso a través de un error. Señora, interrumpió Valdivia suavemente, así no es como funciona esto. Abrió el árbol de archivos y se desplazó. Cada carpeta llevaba su firma digital, hojas de cálculo financieras, correspondencia, borradores no enviados, confirmaciones de transferencias bancarias, una hoja de ruta, no hacia el engaño de él, sino hacia el de ella. Tragó saliva. Nadie más tenía la contraseña.
susurró. Valdivia inclinó la cabeza. Entonces eso lo empeora. Intentó recuperarse enderezándose. Debe haberme instalado un registrador de pulsaciones o speakware. Dijiste que escribía software personalizado. Tal vez construyó algo. Es posible, asintió Valdivias. Pero si ese fuera el caso, veríamos registros de inyección remota, desajustes a nivel de protocolo, anomalías en el entorno de ejecución. Hasta ahora nada. Esto está limpio, señora. Demasiado limpio. Esa última parte persistió como un mal perfume. Limpio ya no significaba seguro, significaba intencional. Ella retrocedió con los brazos cruzados ahora, pero no en control. A la defensiva. Su pecho subía más rápido. Miró hacia la puerta como si intentara calcular si salir ahora parecería demasiado una huida. Miró a Valdivia de nuevo con los ojos saltando a los archivos en la pantalla. Susurró. «Bórralos». El rostro de Valdivia se quedó en blanco. «Disculpe». Ella dio un paso adelante. «Simplemente deshazte de ellos. Has confirmado que no falta nada de su parte. No te contraté para esto». Valdivia la miró fijamente como un cirujano al que le piden que entierre el bisturí a mitad de la operación. «Quiere que destruya pruebas». «No son pruebas», espetó ella. «Es basura. Capturas de pantalla fuera de contexto, borradores viejos. Mis datos. Nunca di mi consentimiento para almacenar estas cosas. Si lo hizo», dijo él con calma, «en el momento en que me dio acceso completo con una autorización firmada». Se puso pálida. «Usted dijo, encuéntralo todo», añadió él cerrando la carpeta con un lento toque. «Bueno, lo encontré». Se sentó bruscamente en la silla frente a él. La confianza se había ido, escapándose de ella como el aire de un neumático pinchado. Valdivia se levantó desconectando la unidad USB cifrada del terminal. «Voy a salir un momento», dijo. «Para darle un momento, pero tengo que terminar la auditoría». «¿Y si lo haces?», preguntó ella. Su voz era tranquila, pero aún firme. «Entonces su abogado va a tener una conversación muy diferente a la que usted planeó». Luego salió. Ella se quedó sentada allí sola, con la pantalla aún brillando frente a ella. Su reflejo la miraba atrapada en el acto por su propia sombra. Prácticamente corrió hacia el pasillo, en cuanto Valdivia salió de la habitación. La puerta de cristal no se cerró de golpe. Tenía suficiente compostura pública para eso, pero se cerró con un siseo lo suficientemente rápido como para delatar su urgencia. A través del panel esmerilado, la observé caminar de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, la mano libre temblando ligeramente, su boca moviéndose rápido, cada sílaba tensa y frenética. Ya no había nada del encanto pulido, ni confianza curada, solo puro control de daños desmoronándose en tiempo real. No sé cómo lo consiguió Beto. Dice que son mis datos. Pausa. Te digo que es una trampa, una celada, pero está respaldado. Manuel replicó todo. Es todo. Soy toda yo. Otra pausa. Luego su voz bajó a un siseo. Entonces tenemos que limpiar esto ahora. No me importa cómo dijiste que esto no se podría rastrear. Se interrumpió a mitad de la frase y miró hacia la puerta, dándose cuenta demasiado tarde de que el cristal no amortigua el sonido. Mientras tanto, Valdivia no se había detenido. De vuelta en el terminal, se movía más lentamente ahora, no porque estuviera cansado, sino porque sabía hacia dónde iba esto. La auditoría ya no se trataba de verificación, era una excavación. Abrió una carpeta marcada como archivo bajo legal. Dentro, una única hoja de cálculo llamó su atención. Contingencia, XLSX. Hizo clic. Se abrió sin protección de contraseña, porque por supuesto que sí. La gente solo protege los archivos que cree que alguien más podría encontrar. Ella nunca esperó que esto fuera revisado bajo ojos hostiles. El rostro de Valdivias no cambió, pero noté el ligero cambio en su respiración. Su pecho subió una vez, se contuvo, luego bajó filas y filas de datos, cuentas bancarias, números de ruta, tipos de moneda.
cada entrada emparejada con una fecha de transacción y una descripción breve y escalofriante. Transferencia madre CTR7200. Transferencia hermana MIT, cobertura educación 0.500. Tarifa de gestión sociedad fantasma había apoderado 125.000. El cursor de Valdivias se detuvo. La hoja de cálculo tenía comentarios incrustados, notas que se había dejado a sí misma. Cada una hacía que la temperatura de la habitación bajara un poco más. C.R. Eucher, Zurich. Usar apellido de soltera de la madre en el archivo. Mantener por debajo de 75.000 para umbral de declaración. La cuenta de la hermana no está técnicamente vinculada. Debe confirmarse. Pero el inicio de sesión no mentía. Cada solicitud de transferencia provenía de sus direcciones IP. Cada sesión usaba la huella digital de su dispositivo. Cada correo electrónico de confirmación se remontaba a su cuenta cifrada privada, la vinculada a su supuestamente abandonado negocio secundario. Valdivia hizo clic en una segunda pestaña en la parte inferior de la hoja. Instrucciones si es marcado. Era una lista de verificación. Negar conocimiento, alegar violación de acceso, culpar a la mala configuración del servidor, invocar privilegio conyugal, amenazar con demanda, demorar. Cada elemento tenía una marca de verificación al lado, y en la parte inferior, en rojo y negrita, veto es inteligente, pero no tan inteligente. Valdivia se exhaló lentamente. Interesante, murmuró. Hizo clic en otra subcarpeta. Borradores de notificaciones, plantillas legales, cartas de despido, comunicados de prensa, incluso un correo electrónico de renuncia, no el suyo, sino prescrito. Destinado a mí, con efecto inmediato, he decidido dar un paso atrás en las operaciones diarias. Incluso tenía un bloque de firma falsificado en la parte inferior, imitando el pie de página de mi correo electrónico. Valdivia se reclinó en su silla por un largo momento, como si procesara no solo los datos, sino la intención detrás de ellos. Esto no era codicia descuidada, esto era un colapso diseñado, un plan para desangrar lentamente a la empresa, crear la apariencia de mala conducta y luego reemplazar al fundador en problemas con un liderazgo recién empoderado, el suyo. No quería la mitad, lo quería todo, y no le importaba a quién usara para conseguirlo. Afuera, todavía estaba gritando al teléfono. Su voz se quebró esta vez, un sonido que no le había oído desde los primeros años, cuando todavía creía que podían atraparla. No me importa si auditan el fideicomiso. Dile a mamá que lo niegue. Cederá bajo presión. Cederá bajo presión. Una frase encantadora, especialmente viniendo de alguien que construyó todo un imperio sobre una actuación calculada. La mujer intocable, la fuerza hecha a sí misma, la que me llamó una reliquia con sudadera, una nota a pie de página en su pulida biografía. Ahora toda su postura gritaba otra cosa: desesperación. No miedo a la exposición, sino miedo a la irreversibilidad. Porque en el fondo, incluso ella entendía que Valdivia ya no era su limpiador, era su testigo. Roberto Valdivia no perdió el tiempo. Tan pronto como vio la tercera entrada con el nombre de su hermana y un número de ruta de una sociedad fantasma coincidente de una lista de cumplimiento de riesgo, se excusó cortésmente, formalmente, como un hombre que pide refuerzos, pero es demasiado profesional para dejarlo ver. Salió al pasillo en dirección opuesta a donde ella todavía caminaba de un lado a otro, como un metrónomo en cortocircuito, y marcó. «Hola», dijo cuando contesté. Roberto respondí con voz uniforme. «Todo bien». Hubo un momento de silencio. Creaste la carpeta marcada como Mirror. Sonreí, aunque no pudiera verme. No tuve que hacerlo, dije. Ella misma subió todo. Exhaló bruscamente. No, una risa más como el aliento de un hombre que atraviesa una puerta que no se había dado cuenta de que había estado abierta todo el tiempo. Repliqué el servidor. Continúe. Eso es todo. Sin manipulación, sin ediciones, sin inyecciones. No toqué sus datos, solo los dupliqué. La voz de Valdivias era más baja. Ahora, ¿cuánto tiempo?
2 años. Otra pausa. Replicaste todo, todo lo vinculado a sus credenciales. Ejecuté registradores de puntos finales, rastreadores de pulsaciones de teclas, auditorías de movimiento de archivos, huellas dactilares de PDF. Cualquier cosa vinculada a la ID de su dispositivo o a sus tokens de la nube se archivó. Copias de seguridad cifradas cada 72 horas, almacenadas sin conexión. Nunca se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada siendo inteligente. Valdivia dejó que eso quedara en el aire por un momento. No estabas escondiendo activos. No, dije simplemente estaba documentando los suyos. No habló de inmediato. Luego, finalmente. ¿Por qué? Esa pregunta se me quedó en la garganta por un segundo. Quería ver hasta dónde llegaría. Podía sentirlo procesando eso, no juzgando, solo asimilándolo. El cambio, el reencuadre, porque en algún lugar entre la hoja de cálculo y los registros de transferencias, Valdivia se dio cuenta de que había entrado en la historia equivocada. Ya no estaba rastreando el engaño de un hombre, estaba catalogando el exceso de una mujer y descubriendo cuán precisamente su marido había diseñado su caída. Valdivia se aclaró la garganta. Nunca he visto este nivel de higiene del sistema. Construí la arquitectura para prototipos de seguridad nacional, Beto. Ella pensaba que estaba asaltando un puesto de limonada. Nunca se detuvo a preguntarse a qué estaba conectado el puesto de limonada. Hubo silencio en la línea del bueno del tipo en que alguien reconfigura todo lo que creía saber sobre para quién trabajaba. Llevo haciendo esto 19 años, dijo finalmente. Nunca he visto una auditoría dar un giro como este. Entonces considéralo un regalo, dije. Querías todo, tienes todo. Valdivia no se rió, pero oí algo romperse en él. Un respeto silencioso tal vez, o simplemente la quietud espeluznante de un hombre que se mira en un espejo y se da cuenta de que el reflejo le devolvía la mirada. Terminó la llamada con una última pregunta. ¿Qué quieres que haga? No dudé. Termina la auditoría. Cuando volvió a entrar en la oficina, ella estaba a mitad de una frase, susurrando urgentemente a su teléfono, de espaldas a la puerta. Él no interrumpió. Se sentó, abrió la siguiente carpeta y siguió acabando. Llegó exactamente como esperarías que un abogado caro y engreído entrara en una habitación. Primero la tormenta, luego la lógica. La puerta de la sala de conferencias se abrió con tanta fuerza que el cristal tembló en su marco. No llamó, no se detuvo. Simplemente entró como un hombre convocado para limpiar el desastre de otra persona, mientras pretendía que no estaba ya esparcido por todas las paredes. Cese este acceso no autorizado, inmediatamente ladró con una voz que cortaba el aire como una objeción en un tribunal. Había practicado demasiado a menudo frente al espejo. Valdivia ni siquiera se inmutó. Aún sentado, aún tranquilo, con su portátil abierto, la pantalla proyectando un brillo frío sobre las impresiones apiladas ordenadamente a su lado. Se quitó las gafas, las dobló con precisión quirúrgica y levantó la vista con el tipo de serenidad que solo proviene de saber que estás a punto de ganar. No autorizado, repitió con voz suave. Se equivoca. El abogado se volvió hacia ella esperando la señal, la indignación performativa, la acusación que justificaría esta pequeña cruzada. Ella no dijo nada. Valdivias metió la mano en su portafolio y sacó un formulario. 2 páginas grapadas en la esquina superior izquierda, una firma clara en la parte inferior, iniciales resaltadas en cada párrafo. Ella autorizó el acceso administrativo completo a los sistemas de la empresa, incluidos los directorios financieros y los registros archivados. Aquí está la marca de tiempo. Aquí está la cláusula de consentimiento. Incluso escribió a mano sus iniciales junto a la renuncia de acceso con tinta. Tinta azul. El abogado arrebató las páginas escaneando rápidamente con los ojos, buscando el tecnicismo, el paso en falso, el hilo del que podría tirar. Pero no había nada, solo su nombre, claro como el día,
con su propia escritura en bucle y decidida. Esa misma firma de la que una vez se jactó como su floritura de poder. Levantó la vista con la mandíbula ya tensa. Autorizaste este nivel de acceso. Ella intentó hablar. Fracasó. Valdivia no esperó. Deslizó un segundo documento sobre la mesa, una única página impresa cubierta de registros de transacciones. Pensé que podría interesarle esto, dijo el abogado. Leyó la primera línea, se detuvo, leyó las siguientes 3 y luego suspiró ruidosamente, no por exasperación, sino por algo más cercano a la resignación, como un hombre que acaba de darse cuenta de que ha entrado en un edificio en llamas con un cubo de plástico. Sus ojos no se apartaron de la página. ¿Sabías que tu nombre está en esto? Ella levantó la cabeza de un tirón. ¿Qué? Él giró el papel, señaló la sección inferior. Aprobaciones de transferencias. 2 de ellas. Firmaste como testigo legal. Tu firma, tu sello notarial, y déjame comprobar. Sí, tu número de colegiado estatal. Ella lo miró fijamente. Eso es de la cuenta fiduciaria del año pasado. Valdivia la miró ahora como un profesor que se dirige al estudiante más lento de la clase. Sí, dijo la vinculada a una sociedad fantasma registrada en Uruguay, que casualmente comparte un agente registrado con otras 3 entidades. Una propiedad de tu madre, una de tu hermana y una tuya. El color se le fue del rostro tan rápido que pareció como si alguien hubiera quitado un tapón. El abogado retrocedió ligeramente, como si la distancia física pudiera inmunizarlo de las consecuencias legales que ahora burbujeaban justo bajo la superficie. «Esto no es lo que acordamos», susurró ella. Valdivia no respondió. No necesitaba hacerlo. La habitación había cambiado. Ya no era el forastero, el contratado. Ahora era la autoridad. «Me metiste en esto para demostrar que él estaba escondiendo activos», dijo Valdivias con la voz nivelada. «Pero hasta ahora la única con inconsistencia eres tú». El abogado se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos, ahora con algo que se parecía peligrosamente al pánico. «No me revelaste esto», dijo, «más una acusación que una observación». «No pensé», comenzó ella, pero su voz se quebró a mitad de camino. «No pensaste», repitió él. «Jesús, Sara, me hiciste entrar en esto sin un cortafuegos». Valdivia se levantó y recogió los documentos en una pila ordenada. «Presentaré mi informe esta noche», dijo. «Les sugiero a ambos que lo revisen cuidadosamente antes de tomar cualquier otra acción legal». Luego me miró a través del cristal, más allá del desastre que habían hecho, y asintió levemente. El abogado no volvió a hablar. Ella simplemente se quedó allí, una estatua con tacones, su imperio de confianza desmoronándose silenciosamente a sus pies. El apartamento estaba más frío de lo que recordaba, o tal vez solo eran sus manos. No se molestó en encender las luces, simplemente arrojó las llaves en algún lugar en dirección al cuenco de mármol junto a la puerta y se quitó los tacones sin desabrocharlos. Su teléfono vibró contra su cadera. De nuevo, otro correo electrónico, otra notificación. Había silenciado los chats grupales horas antes. Incluso su abogado había dejado de responder. Dejó caer el bolso y caminó directamente al mostrador de la cocina donde su portátil la esperaba. Cerrado, pristino, intacto desde esa mañana. Lo abrió con el tipo de memoria muscular que solo se desarrolla después de años de orquestar tu mundo desde detrás de un cristal. Su reflejo parpadeó brevemente en la pantalla antes de que se cargara el escritorio. 2 notificaciones la saludaron antes que cualquier otra cosa. Copia de seguridad remota completada en bóveda legal. Nodo cifrado I-97. Informe de actividad automatizado enviado a Redactado y Obscureus. Se congeló. Sus ojos escanearon la pantalla una, luego 2 veces. No hizo clic en nada, no dijo nada, solo miró. El cursor parpadeaba en la esquina como una bomba de tiempo. Bóveda legal. Nunca se había suscrito a nada llamado bóveda legal,
y desde luego no autorizó ningún informe de actividad a un dominio GOP. Esa era su infraestructura, su patio de recreo, su fortaleza digital vestida de humilde oficina en casa. Una vez se rió de él, le dijo que ya a nadie le importaba la seguridad redundante. Él nunca respondió. Ahora estaba sola en su apartamento a las 9:41 de la noche, su reflejo iluminado solo por el frío resplandor de una traición que había diseñado con sus propias manos. Hizo clic en el explorador de archivos. El sistema estaba reorganizado. Nueva carpeta _ evidencia aguada. No estaba bloqueada. Por supuesto que no. El candado no era técnico, era psicológico. Dentro, un resumen de su actividad reciente, con marca de tiempo, categorizada, revisada. Capturas de pantalla de la llamada de esa mañana a Manuel, fragmentos de su desesperada conversación telefónica en el pasillo con su madre, registros de audio del micrófono de la sala de conferencias incrustado en el sistema para garantía de calidad. No solo había perdido la narrativa, ella era la narrativa, y había sido su vida, sellada con fecha y hora, notarizada y cifrada antes de que siquiera hubiera terminado su café con leche. Le temblaban las manos mientras buscaba su teléfono y lo marcaba, directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, mismo resultado. Luego, la tercera vez, el sistema omitió el tono por completo. Se quedó mirando el mensaje de llamada finalizada durante 3 largos segundos. Luego abrió los mensajes y escribió: «Necesitamos hablar». Sin respuesta. Pasaron 10 minutos, luego 20. El silencio desarrolló dientes. Intentó iniciar sesión en su correo electrónico privado, el que había usado para toda la planificación de contingencia. Estaba bloqueado. Actividad sospechosa detectada. Se ha enviado un enlace de restablecimiento a su dirección de recuperación. No recordaba haber establecido una dirección de recuperación. Se le secó la boca. Desesperada, abrió un navegador y escribió su nombre en la barra de búsqueda. Nada inusual al principio. Viejas fotos de caridad. Link, algún artículo insustancial de hace 5 años, donde la habían llamado una voz emergente en la gobernanza tecnológica responsable. Luego, algo nuevo. Un resultado etiquetado como expediente judicial sellado. Jurisdicción del distrito redactado. No se podía hacer clic. Solo estaba indexado, destinado a ser invisible, a menos que supieras exactamente qué buscar. Copió el número de expediente, buscó de nuevo en Google sin resultados, pero conocía ese número, el prefijo. Era civil y sellado. Se le hundió el estómago. Volvió a mirar el portátil. La segunda notificación aún flotaba en la esquina como una advertencia final. Informe de actividad automatizado enviado a redactado GOP. Se recostó. Cada ventana del apartamento de repente demasiado grande, cada luz demasiado brillante, demasiado vulnerable. Las paredes ya no eran paredes, eran espejos. Su reflejo en las puertas de cristal le devolvía la mirada con una especie de dignidad hueca, pulida, vacía. Creyó haber convertido el silencio en un arma, pero nunca entendió el tipo de silencio que él dominaba. Él no gritaba, no amenazaba, no explotaba, simplemente registraba. Y ahora ella no estaba luchando contra él, estaba luchando contra su propio pasado, preservado, cifrado y ya en tránsito. Valdivia no dijo una palabra durante más de 5 minutos. Se sentó frente al terminal, todavía con una postura perfecta, los ojos fijos en la hoja de cálculo final que ahora se negaba a dejarlo apartar la vista. No porque no la entendiera, sino porque sí lo hacía. Cada línea contaba la misma historia. Cada marca de tiempo, cada número de ruta, cada versión de documento, todo se unía en una única narrativa innegable. Ella había hecho esto, lo había construido, lo había escondido y lo había firmado con sus propias pulsaciones de teclas, pensando que era la única que miraba. Pero alguien más había estado observando. Su marido nunca escondió un solo dólar. No lo necesitaba.
Había pasado los últimos 2 años convirtiéndose silenciosamente en el espejo en el que ella se negaba a mirarse. Valdivia exhaló, guardó la carpeta final de la auditoría y se levantó. Ella volvía a caminar de un lado a otro, esta vez dentro de la sala de conferencias, sus tacones haciendo clics agudos y staccato en el suelo. Su rostro estaba pálido ahora, el maquillaje ligeramente corrido, la mandíbula tan apretada que se podía ver el músculo contraerse bajo su piel. Cuando oyó abrirse la puerta, se giró demasiado rápido. «Y bien», espetó. «¿Encontraste algo?» Valdivia no respondió. Se dirigió a la cabecera de la mesa y colocó una única carpeta de manila frente a ella, pulcramente etiquetada, con iniciales y fecha. Ella no la abrió. Él la miró tranquilo como siempre. «Señora», dijo suavemente, «quizás quiera sentarse». Ella se burló. «No me hables así. No soy una de tus clientes». Valdivia no se movió. «No estoy siendo dramático». Ella lo miró fijamente un instante de más. Luego, lentamente y con deliberado desprecio, retiró la silla y se dejó caer en ella, sus brazos cruzados sobre el pecho como si se preparara para una turbulencia. «Bien, ¿qué?» Valdivia abrió la carpeta, giró la primera hoja hacia ella. «Terminé la auditoría», dijo. «Los registros de su marido están limpios. No hay discrepancias, ni ingresos no declarados, ni activos ocultos, ni fondos desaparecidos». Abrió la boca para discutir, pero él levantó un dedo. No grosero, solo final. Sin embargo, continuó, pasando a la segunda página, encontramos 27 transferencias irregulares originadas en sus cuentas personales y compartidas por un total aproximado de 1.83 millones, todas enrutadas a través de entidades, propiedad de o conectadas a su familia inmediata. Algunas parecen haber sido etiquetadas bajo códigos de gastos fraudulentos, otras listan proveedores ficticios. Ella miró el documento, pero no lo leyó. ¿Puedo explicar eso? Valdivias no parpadeó. Tendrá que hacerlo, pero no a mí. Luego le entregó la última hoja. Contingencia S, dijo con voz plana. El último rastro de color desapareció de su rostro. Él señaló la esquina inferior de la página. Está firmado digitalmente por usted, sincronizado automáticamente con su almacenamiento en la nube. Y el historial de versiones muestra que lo editó 2 días antes de solicitar el divorcio. Tragó saliva. Vale, entonces podemos simplemente borrar esa carpeta, lo del espejo. Si no está en el registro, nadie necesita. Valdivia retrocedió como si las palabras lo ofendieran físicamente. Señora, dijo más suavemente ahora, pero con acero en la columna, eso sería obstrucción. Esa carpeta es ahora parte de una cadena forense. Ya he registrado y aseado su contenido. Cualquier manipulación sería obvia y criminal. No respondió. Simplemente se quedó sentada parpadeando lentamente con las manos temblando bajo la mesa. Entonces, su portátil sonó. No se movió. Otro sonido más fuerte esta vez, resonando en la habitación demasiado silenciosa. Valdivia la vio alcanzar el trackpad como si fuera un cable con corriente. La vista previa de la notificación apareció en la pantalla de cumplimiento interno. Asesores Serge. Asunto. Solicitud de revisión obligatoria. Se le solicita que comparezca para una revisión interna con respecto a las irregularidades identificadas durante la auditoría forense. Por favor, confirme la recepción. Lo leyó 2 veces. La silla debajo de ella bien podría haber desaparecido. Su postura se derrumbó no teatralmente, no con un jadeo, sino como si algo interno finalmente se hubiera roto. Su teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un estrépito. Valdivias no dijo nada. Recogió su portátil, sus notas, y se levantó para irse. Al llegar a la puerta, se volvió una vez, lo justo para que su voz la alcanzara. «¿Sabe?», dijo. «Cuando me trajo, realmente pensó que este iba a ser su espectáculo». Ella no respondió. Le dio una última mirada. No de lástima, no de crueldad, solo de verdad fría y clara.
pero usted le dio el escenario y luego se fue. Ella se quedó mirando la pantalla, paralizada, porque no fueron los archivos, ni la auditoría, ni siquiera los registros de transferencias de $1 millón lo que la arruinó. Fue el silencio después de darse cuenta de que nada de esto se le había hecho a ella. Ella había construido el cadalso. Ella había atado la soga, y todo lo que él hizo fue esperar a que ella cayera. M.